que impide el voto en elecciones nacionales de los extranjeros no nacionalizados. Esto no tiene que ver con xenofobia, esto no tiene que ver con un problema de los extranjeros. El que quiere votar que se nacionalice, este es un tema de soberanía nacional. Hola, saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Es el episodio número 42. Soy Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube. En YouTube te invito a darle like junto con suscribirte. En Spotify pincha el símbolo más y estarás suscrito. Así podemos seguir creciendo con tu ayuda. Recuerda que puedes compartir el link a quienes le interese este proyecto mediático. Estamos en TikTok, donde presentamos a diario los cortos de Más 569. Partimos este podcast con los últimos arrebatos del resfrío que me tiene congestionado de una disfonía. Esperamos que de aquí al lunes nos recuperemos plenamente. Vamos a la economía, tema que vamos a presentar en este podcast que rara vez se va a discutir, pero lo vamos a presentar. El Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, que está compuesto por los ministros de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Economía, Minería, Medio Ambiente, Ciencia y Transporte, que es dirigido por el presidente Gabriel Boric, se reunió el día de ayer jueves. Lo que llama la atención es la propuesta de fomentar la industria de hidrógeno verde. Sobre el hidrógeno verde se entrega un incentivo a la demanda de H2V y sus derivados a empresas domiciliadas en Chile a través de la asignación de un crédito tributario en el impuesto a la primera categoría. El monto total del crédito a asignar por parte de un comité compuesto por representantes de los ministerios de Hacienda, Energía y Economía. Será un fondo base de 2.800 millones de dólares. Además, se creará un fondo transitorio con recursos que disponga Corfo o el Fisco para el financiamiento de medidas que sean distintas a beneficios tributarios para fomentar el desarrollo de la industria del H2V dentro del territorio nacional. Nuevamente, H2V es el símbolo que se emplea para hidrógeno verde. El ministro de Energía, Diego Pardo, explicó qué significa este estímulo a la demanda de hidrógeno verde en el país. En el gabinete estuvimos también discutiendo los aspectos principales de un nuevo proyecto de ley que estamos iniciando su trabajo prelegislativo y que esperamos presentar a la brevedad respecto de un estímulo a la demanda de hidrógeno verde. Importante recordar cuál es el rol del hidrógeno verde en nuestra economía, que tiene dos partes. Por un lado, es un instrumento de industrialización o reindustrialización de ciertas zonas del país, asociadas sobre todo a la producción de este energético. Por otro lado, también es un aliado, un mecanismo para descarbonizar los consumos energéticos de nuestra industria local. Buscamos en ambos casos, por un lado, acelerar el uso del hidrógeno verde por parte de la industria nacional y por otro lado que esta certeza respecto de la demanda de hidrógeno verde en nuestra industria nacional permita a su vez ir cerrando decisiones de inversión respecto de los productores de hidrógeno verde. El mecanismo central consiste en un crédito tributario, una bolsa de créditos tributarios que tiene un tope anual y a su vez también tiene un tope respecto del costo unitario
esperado del hidrógeno verde. Para el 2025 esperamos tener una bolsa de créditos tributarios del orden de los 700 millones de dólares y un techo de costo unitario del orden de los $5 por kilogramo de hidrógeno. Tanto el monto va a ir disminuyendo hasta 300 millones de dólares correspondiente al año 2030, y también va a ir disminuyendo el techo de tolerancia respecto del costo del hidrógeno. Ambas parámetros lo que buscan es incentivar las decisiones de inversión hoy y que efectivamente los proyectos que hoy día se están discutiendo vayan cerrando sus decisiones de inversión. A su vez, también estamos discutiendo otros aspectos relacionados con incentivos territoriales, en particular en la zona de Magallanes, y por cierto, también que las industrias que se desarrollan en Magallanes, obviamente el aporte que hagan al FONDEMA, al Fondo de Desarrollo de Magallanes, pueda anticiparse en el tiempo. Esos son los contenidos generales del proyecto. De nuevo, fueron presentados al presidente, los discutimos con los otros ministros involucrados. La idea es empezar el trabajo prelegislativo. Esto en todo caso es parte del plan de acción de hidrógeno verde y refleja gran parte de los consensos que hemos ido alcanzando en la materia, y la idea es presentar este proyecto a la brevedad para que quede, ojalá, aprobado durante esta legislatura. Es importante recordar que ya en el país hay inversión directa en hidrógeno verde, particularmente en Magallanes. Este brazo de captación de inversión extranjera directa es por parte de Invest Chile, que es el brazo de inversión de la Cancillería del Estado chileno. La empresa francesa Total Energies, por ejemplo, ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental su proyecto H2 Magallanes, que contempla una inversión estimada de 16.000 millones de dólares. Se trata de la mayor iniciativa de hidrógeno verde y amoníaco verde ingresada hasta la fecha en Chile, superando ampliamente otros proyectos anunciados en el país. Esto se anunció en el mes de mayo. Ahora, amoníaco verde, ¿para qué se ocupa? Se ocupa en la agricultura. La iniciativa se emplazará en un terreno fiscal de 11.500 hectáreas en la comuna de San Gregorio, en la región de Magallanes, y contará con una capacidad de generación eólica de 10 gigawatts. Esa energía renovable permitirá alimentar una planta de electrólisis para la producción de hidrógeno verde, que posteriormente será utilizado como materia prima para la fabricación de amoníaco verde. Total, la empresa francesa estima que la fase de construcción empleará más de 5.000 personas en su pic y que la operación permanente requerirá aproximadamente 650 trabajadores. Ahora hay que agregar también los trabajos indirectos asociados a este tipo de iniciativas empresariales o de industrialización del país o reindustrialización del país. H2 Magallanes contempla exportar su producción a través de barcos que atracarán en el puerto construido para este fin. Los principales mercados objetivos son Asia y Europa, que ya han manifestado su interés para importar amoníaco verde como parte de su estrategia de transición energética. La entrada en operación se estima para el año 2030, año en que se espere comience la producción y exportación de amoníaco verde. El país ya cuenta con más de 50 proyectos de producción de hidrógeno verde en diversas etapas de desarrollo. Estos proyectos están estratégicamente ubicados para aprovechar recursos energéticos, la demanda potencial y la infraestructura existente. Zonas como Antofagasta y Magallanes son epicentros de esta actividad debido a sus recursos solares y eólicos respectivamente. Biobío, por ser una zona estratégica del punto de vista industrial, con la presencia de ENAP en la zona y de la petroquímica, permitirá también de ir desarrollando proyectos de hidrógeno verde en la región del Biobío, es decir, serían 3 regiones dentro de Chile. Hay que recordar que el Banco Mundial ya aprobó fondos para la creación de una bolsa de inversiones para Chile de hidrógeno verde.
Este fondo tripartito, Banco Mundial, Corfo y empresas privadas, es por 360 millones de dólares. El Banco Mundial aporta 150 millones de ese fondo. Este fondo busca incentivar la inversión en proyectos de hidrógeno verde en Chile, lo que le permitirá acelerar el crecimiento verde de Chile, su transición energética y apoyar el compromiso chileno de carbono neutralidad para el 2050. Este es el primer préstamo del Banco Mundial a nivel global para promover hidrógeno verde y apoyar los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Desde el año 2020, el Banco Mundial ha trabajado junto con Chile para apoyar desarrollo de normativas y el entorno propicio para facilitar la demanda de hidrógeno verde tanto para el mercado nacional como internacional. Valga hacer este alcance. Este es el primer préstamo de Banco Mundial a nivel global para promover la energía renovable. Chile también en el año 1947 recibió el primer préstamo del Banco Mundial para generar represas eléctricas y particularmente energía hidroeléctrica. Nuevamente Chile ante el Banco Mundial, ante el entorno internacional, liderando los proyectos de desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional. Otro punto tocado es el desarrollo de un plan de infraestructura a 30 años. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó la primera versión de este plan 2025 al 2055. La ministra López dijo lo que significa este plan y cuándo será presentado. Efectivamente, presentamos hoy en el Gabinete de Procrecimiento y Empleo el resultado de un trabajo que se ha hecho a nivel de gobierno, liderado en este caso por el Ministerio de Obras Públicas, en orden a conformar un Plan Nacional de Infraestructura a 30 años, al año 2055. Presentamos la primera versión de este Plan Nacional de Infraestructura, que tiene, por cierto, un conjunto de más de 20.000 proyectos de inversión, de obras públicas que debieran ser ejecutados no solo por el sector público, sino también por el sector privado y financiado también en parte por el sector privado, con el objeto de tener esta mirada de largo plazo en la infraestructura pública, que es un elemento esencial para el desarrollo de los países y, por cierto, en nuestro país también ocurre así. Se acordó finalmente dar por aprobado este documento. Vamos a seguir trabajando en él para fortalecerlo e incorporar ciertos aspectos que tenderán a hacerlo más robusto, pero sin perjuicio de ello, el presidente pidió que próximamente podamos hacer un lanzamiento oficial de esto con todos los actores interesados. Aquí los actores interesados, por cierto, es todo el país. Las obras públicas, como decía yo, son esenciales, y obras públicas en distintos ámbitos, mucho más allá de lo que este Ministerio de Obras Públicas representa: el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Minería, en fin, hay inversión pública en salud, en educación, en distintos órganos del Estado, de sus empresas estatales también, que fueron consideradas dentro de esta primera versión del plan. Así es que es un trabajo de 2 años, contundente, significativo, que vamos a lanzar entonces en las próximas semanas para conocimiento de todas las partes interesadas. La ministra López recalcó que el Plan Nacional de Infraestructura Pública, del cual se viene trabajando desde un tiempo, no solo aborda la urgencia del presente, sino que proyecta un país que se atreve a planificar a largo plazo, al 2055, como un objetivo estratégico de infraestructura que tiene un sentido de futuro, con el objetivo de que la infraestructura sea un eje garantizador como un motor en la productividad, en la cohesión social y en un desarrollo local resiliente debido al cambio climático.
Vámonos a una pausa y volvemos con más en este podcast de día viernes de Más 569. De regreso en el podcast, soy Jorge Garretón. El voto de los extranjeros en Chile continúa siendo un tema complejo. La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar que los residentes y que estén en Chile de manera regular, es decir, de paso, por más de 5 años, puedan votar y si no lo hacen, sean sujetos a multas al igual que todos los chilenos. El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, explicó claramente en el debate en el Congreso por qué la derecha insiste que los extranjeros con más de 5 años de residencia en Chile sin ser chilenos puedan votar. En la medida que entraban migrantes a Chile, la UDI y RN iba captando militantes. Ambos partidos crearon la Comisión Nuevos Chilenos, el año 2020. Comisión que fue liderada por el propio alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Jorge Fuentes, secretario general de la UDI, dijo: los venezolanos son un nicho interesante, serán electores, nos interesa que el día de mañana voten y sean parte de la UDI. Paulina Núñez, senadora RN, dijo: tenemos que invitar a los inmigrantes venezolanos a Chile, que voten por nuestros candidatos en las próximas elecciones. ¿Sabían, colegas, que somos el único país de la OECD que permite el voto presidencial a extranjeros tan fácilmente? Solo 5 años. 5 años de residencia. No necesitan nacionalizarse. Porque nuestra legislación, que permite hoy el voto a los extranjeros, fue en otro momento, a mediados de siglo, cosa que hoy es diametralmente opuesta al fenómeno migratorio que hemos tenido en los últimos 10 años. Con las leyes que tenemos hoy, van a votar 1 millón de personas extranjeras en las elecciones presidenciales, a quienes la ley no les solicita mayor compromiso administrativo con el futuro del país. Solo 5 años de residencia. Hay una derecha que quiere que los migrantes definan la elección presidencial, pues. Hay una derecha que quiere que el debate que se da en Playa Ancha, en Quilpué o en Puente Alto se trate de lo que pasa en Venezuela, no de lo que pasa en Chile. Básicamente nos están pidiendo que los venezolanos les salven la elección, pues, obligándolos con multa. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el sentido de soberanía si quieren expulsar a los migrantes, pero solo hasta que les sirven para ganar elecciones? Irresponsabilidad, manipulación e hipocresía. Nosotros vamos a rechazar este proyecto. Chile es el único país que permite que extranjeros voten en nuestras elecciones. Recordemos que años atrás, cuando se expandió el sufragio a los chilenos en el extranjero, esta misma derecha puso todo tipo de trabas posibles para que se expandiera la franquicia a los propios connacionales y daban ejemplos de por qué votarán, ya que no tienen ningún arraigo o ningún vínculo con el país. O si tienen un vínculo, para poder votar, deben pasar por lo menos 1 año dentro del país para así ejercer ese derecho a voto. O, por ejemplo, lo más burdo es que todos en el extranjero votan por la izquierda. Sin duda, la derecha siempre en estos temas va por ganancia propia. Piensan y creen que los venezolanos o colombianos u otros extranjeros venidos desde América Latina votarán por Kast o por Matei o por Kaiser. No hay otra forma de expresar que la derecha está compuesta por personas que no son realmente patriotas, de verdad. Prefieren regalar el voto al extranjero, prefieren regalar la nacionalidad, prefieren regalar la seguridad nacional a el extranjero. Es decir, un no chileno decidiendo el futuro de quién será el próximo presidente o presidenta de Chile. Increíble. El senador Tomás de Rementería del Partido Socialista en redes sociales explica al principio con humor del por qué legisladores socialistas presentaron un proyecto de ley que esperan que tenga suma urgencia, elimine el derecho de voto para extranjeros. Pero si consideran que esto es una parrilla para arepas y no un tostador de pan,
¿Por qué tienen que elegir al presidente? Pero si gritan los goles de Soteldo, no los de Alexis, ¿por qué van a votar por el presidente? Tampoco digamos que en su país eligieron muy bien. Chile es uno de los países del mundo que tiene el derecho a voto más abierto para los extranjeros no nacionales del país. En Chile, una persona solo por estar avecindado 5 años y sin nacionalizarse, sin deseo de permanencia, puede votar en las elecciones presidenciales. Junto a otros diputados de la bancada socialista hemos presentado un proyecto de ley que pedimos que se ponga urgencia, que impide el voto en elecciones nacionales de los extranjeros no nacionalizados. Esto no tiene que ver con xenofobia, esto no tiene que ver con un problema de los extranjeros. El que quiere votar que se nacionalice, es un tema de soberanía nacional. Así es, soberanía nacional. Solo los chilenos deben elegir a nuestras autoridades. Es un tema de soberanía nacional, como dice el senador de Rementería. Yo agregaría además, es un tema de seguridad nacional y debe ser legislado ya. Ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisarle al logaritmo que el podcast le puede interesar a otras personas. En Spotify, pincha más para suscribirte. Además, no te olvides en compartir. En TikTok a diario publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 Podcast. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.